Buenos días, hermanos, es un gusto poder compartir un domingo más con ustedes y aunque no podemos estar juntos, pues como siempre digo, estamos en un mismo espíritu, en un mismo corazón y eso es lo más importante. Sin embargo, de verdad creo que muchos de nosotros deseamos poder volver a estar juntos, poder vernos, saludarnos y convivir. Y espero que todo este tiempo nos haya ayudado a muchos de nosotros a darnos cuenta de la importancia de la familia, la importancia de la familia de fe, de, de la importancia de poder convivir unos con otros y amarnos unos a otros y servirnos unos a otros. Creo que es algo indispensable y creo que es algo valioso que este tiempo tal vez no nos ha dejado disfrutar, pero creo que no todo está perdido. Creo que también este tiempo nos ha ayudado a muchos de nosotros a crecer en otras áreas. Yo creo que Dios está trabajando en cada una de nuestras vidas, a pesar de que sea un proceso para muchos de nosotros difícil. Um, Confío en que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un plan. Y mi oración es que cada uno de nosotros podamos ser sensibles, que no huyamos de ese propósito que Dios tiene, que no huyamos del trabajo que Dios quiere hacer en nuestros corazones y que simplemente nos dejemos, ¿no? Estamos en las manos de Dios, estamos en las manos del alfarero y dejemos que Él haga su trabajo en cada uno de nosotros. De la misma manera, no nos enfoquemos solamente en nosotros, también echemos una mirada a nuestro alrededor, las necesidades que hay, pues tal vez en nuestra colonia, en nuestra familia, en nuestra comunidad, y creo que es un momento también importante en el que podemos servir a nuestra comunidad. Así que no solamente nos enfoquemos en nosotros, sino que también veamos qué es lo que Dios está haciendo alrededor y cómo podemos unirnos a Él en lo que Él está haciendo. Como muchos de ustedes ya sabrán, estamos ahora iniciando una nueva etapa de la contingencia donde ya nos estamos preparando para regresar a lo que son las actividades cotidianas. Se va a levantar la contingencia y vamos a poder reunirnos y supongo que va a haber algunas medidas de seguridad que seguir, pero pues nos estamos preparando. Nuestro estado lamentablemente está en una de las categorías de más peligro de esta pandemia, así que probablemente vamos a ser uno de los estados que va a tardar más en regresar a la nueva normalidad, como se le está llamando, pero confiamos que va a ser pronto y confiamos y esperamos, especialmente espero en Dios, que cada uno de nosotros podamos estar preparados para regresar a las actividades cotidianas con un nuevo corazón, teniendo en mente el reino de Dios, qué es lo que Dios quiere hacer y cómo podemos unirnos a lo que Él ya está haciendo. Así que permanezcamos en oración, dejemos que Dios complete el propósito que tenía para nosotros durante este tiempo y sigamos adelante. Me gustaría informarles que pues todavía estamos subiendo algún contenido para las diferentes grupos de personas dentro de nuestra iglesia. Estamos subiendo contenido para niños todos los sábados, también estamos subiendo contenido para jóvenes adultos. Como muchos ya sabrán y están siguiendo ya el podcast, Sebastián Corona está dirigiendo todavía este podcast donde está teniendo diferentes invitados. Están hablando de temas de mucha importancia, de mucha relevancia y desde una perspectiva fresca. Cada semana él tiene un nuevo invitado, así que si no estás siguiendo nuestro podcast, puedes buscarlo en Spotify como Podcast Renuevo. Y también estamos publicando los links en nuestra página de Facebook, eh, Renuevo La Paz, así que también puedes buscarlo por ese medio. Um, Creo que son la mayoría de las cosas que estamos teniendo, el contenido que estamos subiendo en línea, y estamos orando por ustedes, hermanos, como liderazgo. También estamos orando por ustedes, estamos orando por dirección de Dios, de cuál es la mejor manera de poder servirlos a ustedes como iglesia durante este tiempo. Me da gusto que durante ese tiempo también he podido pues estar al tanto con algunos de ustedes y platicar un poco más y he podido conocerlos un poco más. Entonces creo que creo que Dios tiene un propósito, ¿no? Para cada uno de nosotros durante este tiempo. Y pues sin nada más que añadir, me gustaría que pudiéramos, antes de pasar al mensaje, tomar un tiempo para enfocarnos en Dios. Un tiempo para alabar a nuestro Dios junto, cantar, recordar quién es Él, porque vamos a ver hoy la importancia de recordar quién es Dios, lo importante que es para nuestra fe. Así que ese tiempo, eh, si es posible, quita todas las distracciones y junto con tu familia o si estás solo, toma ese tiempo para alabar a Dios, para orar. Si quieres, toma esas canciones y óralas
y piensa en quién es Dios, piensa en todo lo que Él ha hecho, piensa en lo que Él estaba haciendo y piensa también en los planes buenos que Él tiene para el mundo, para su reino. Entonces, tomemos este tiempo para enfocarnos en Dios y para dejar que Él sea el centro de nuestras vidas. ¿Qué tal? Buenos días, iglesia. Bienvenidos a un domingo más, a un servicio más en línea. Qué gusto que estén con nosotros. Vamos a cantar unas canciones, vamos a alabar a Dios, a glorificarlo con nuestras voces, con nuestro pensamiento y con nuestro entendimiento. Ahí, si quieres cerrar los ojos junto conmigo, vamos a orar para que la palabra de Dios pueda entrar en nuestros corazones. Padre, gracias por este día, Señor. Te pedimos, Señor, te rogamos que tu palabra se quede en nuestros corazones, Dios, que pueda caer en nuestros corazones y sea como una semilla en tierra fértil, Dios, que pueda dar fruto. Queremos dar fruto para andar como es digno de ti, Señor, agradándote en todo, creciendo en tu conocimiento, Dios, y glorificándote, Señor. Ayúdanos en esta semana, en este día, a poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Has sido fiel, tú serás
la muerte venció, libera cautivo, cadena rompió. Dios, grandes tus obras, cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grandes tus obras.
venimos ante ti, Señor. Estamos cansados, Señor, te necesitamos, Dios. Son tiempos difíciles, Señor, para todos. Venimos ante tu trono, Señor, confiados que nos aceptarás, Dios, que eres bueno, que eres amoroso. Confiamos en ti, Dios, confiamos en ti. Si tú sientes que estás quebrantado, atrapado en todo tu pecado, Cristo te llama. Si tú crees que no puedes más, de esta fuente deseas tomar, Cristo te llama. Oh, ven al altar, el Padre esperando está. Tu vida fue comprada con sangre de Cristo.
gracia me levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, tu justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, tu justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma clamará. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, tu justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo
eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior me Ana clamará. Así es, Padre. Queremos estar contigo, Dios, allá en el día final, Señor. Y aún en estos días, Señor, sabemos que estás con nosotros. Gracias por tu bondad, Señor, tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pienso que el mensaje de hoy es especial para todos nosotros. Vamos a volver a retomar el Evangelio de Juan y vamos a comenzar una serie que se llama Las últimas palabras de Jesús. Y es más bien como las últimas enseñanzas de Jesús. Habíamos terminado hace unas 4 semanas, estábamos estudiando Juan, pero tomamos un breve descanso para comenzar a hablar acerca del sufrimiento y la esperanza. Y hoy vamos a retomar el Evangelio de Juan. Y lo que habíamos visto la última semana que estudiamos el Evangelio de Juan es el episodio que se conoce como la última cena. Jesús compartiendo una última cena con sus discípulos. Habíamos visto ahí cómo Jesús lava los pies de sus discípulos, pero después, durante la cena, tiempo después, Jesús les revela que Él va a ser entregado, va a ser traicionado, va a ser arrestado y finalmente va a ser crucificado, lo van a matar. Y pasan cosas reveladoras durante este momento, porque Jesús les dice a sus discípulos, me van a buscar y no me van a poder encontrar, hablando de cómo Él iba a ser arrestado y cómo iba a morir. Y también Pedro le dice, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y Jesús le dice, Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me vas a haber negado 3 veces. Entonces habíamos terminado esta sección del Evangelio de Juan en una nota un tanto triste, un tanto trágica. Jesús le ha revelado a sus discípulos lo que está a punto de pasar. Y déjenme decirles esto, los discípulos todavía no entendían la gravedad de las cosas que estaban por suceder y qué tanto iba a afectar la fe de ellos y qué tanto iba a afectar sus vidas. Para los discípulos de Jesús, lo que estaba a punto de suceder iba a sacudir sus vidas de una manera tremenda. Iban a ver a su maestro ser arrestado y finalmente iban a ver a su maestro ser crucificado, clavado en una cruz de madera, y lo iban a ver morir en esa cruz. Y después iba a ser enterrado. Y su mundo iba a ser sacudido. Su maestro, quien había estado con ellos durante 3 años, iba a ser asesinado. Y durante 3 días iba a permanecer así. Si nos imaginamos esta escena, es una escena difícil. Estaban a punto de enfrentarse a algo que iba a sacudir totalmente su realidad. Y creo que podemos, de alguna manera, a través de lo que vamos a ver, poder comprender o poder, de alguna manera, dejar que Dios nos pueda dar más fe y más confianza en Él. Porque estamos en un momento donde incluso el gobierno está llamando a lo que va a pasar después de la contingencia una nueva realidad. Y tal vez no vaya a ser algo tan drástico, tal vez es simplemente un estado mental de que las cosas no van a ser como antes, porque en realidad nunca las cosas son como antes, pero podríamos tener esta idea de que vamos a regresar a la normalidad, a lo de antes, cuando en realidad no es así. Pero en el caso de los discípulos, ellos sí iban a enfrentar una nueva normalidad. No solamente iban a experimentar la muerte de Jesús, sino más adelante iban a experimentar su resurrección. Y es algo que iba a revolucionar sus vidas para siempre. Y es algo que iba a revolucionar el mundo para siempre. Y es algo que iba a provocar que estemos aquí nosotros, hablando acerca de Jesús, hablando acerca de nuestra confianza en el Hijo de Dios que vino, murió por nuestros pecados, resucitó al 3er día y nos dejó como una tarea hacer más discípulos y expandir su reino de esa manera, haciendo discípulos. Entonces,
Me gustaría leer el primer versículo y pues va a estar apareciendo en su pantalla. Vamos a estar estudiando Juan capítulo 14, versículo del 1 al 14. Pero ahorita voy a leer solamente el versículo 1 porque nos va a dar la pauta para todo lo que vamos a estar leyendo. Y no solamente esta semana, sino para las semanas siguientes. Juan 14, 1. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios, confíen también en mí. Y este versículo es clave porque nos da la razón por la cual Jesús va a comenzar a hablar de todas las demás cosas que va a hablar en estos versículos. Y nos dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Y tiene mucho sentido que comience de esta manera, o más bien que continúe de esta manera. Porque lo que sucedió en el capítulo anterior, los discípulos seguramente se quedaron con un sentido de tragedia o de expectación de por qué Jesús les estaba diciendo, me van a buscar y no me van a encontrar. Y por qué Jesús le había dicho a Pedro, es cierto te digo que esta noche me vas a negar 3 veces, o vas a negar 3 veces que me conoces. Y Jesús, en medio de esta noticia, yo creo que lo que quiso hacer después es darles esperanza. Y yo creo que estas palabras de esperanza nos pueden ayudar también a nosotros. Y vamos a ver cuáles son estas palabras de esperanza. Jesús dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Es interesante porque Jesús dice que en algún sentido nosotros tenemos el control de esto o tenemos una decisión, tenemos un rol en dejar que el corazón se nos llene con angustia. Y recuerdo un dicho que dice, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido sobre ella. No podemos evitar las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida. Y de muchas de esas situaciones nosotros no tenemos el control. Pero Dios sí tiene el control. Y aunque no tenemos el control de todas las situaciones, lo que sí podemos hacer es evitar que las situaciones cambien o afecten o llenen de angustia nuestro corazón. Eso sí es lo que podemos evitar. ¿Y cómo vamos a evitar eso? Jesús nos lo dice. Confíen en Dios, confíen también en mí. Esta es una frase un poco peculiar. De hecho, los diferentes comentaristas no saben si... Porque hay 2 partes en esta frase. Confíen en Dios, confíen también en mí. Algunos dicen que la primera parte es descriptiva. Confían en Dios. Y la segunda parte es imperativa. Entonces confíen también en mí. Otros dicen que ambas frases son descriptivas. Confían en Dios, confían también en mí. Y algunos lo ponen en forma de pregunta. ¿Confían en Dios? Entonces confíen también en mí. Pero la realidad es que esto no cambia la idea principal de esta frase, que es la confianza tanto en el Padre como en el Hijo. Confían en Dios, confíen también en mí. Y esto lo vamos a retomar más adelante y va a ser algo importante, porque habla acerca del objeto de nuestra fe, habla acerca de en quién tenemos puesta nuestra confianza. En el versículo 2, se me hace que encuentro yo un paralelo con lo que pasó en el capítulo anterior, porque Jesús comienza a hablar de esto y dice, inmediatamente después dice que no dejen que su corazón se les llene de angustia. Dice, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Recordemos que en el capítulo anterior Jesús les había dicho a ellos, me van a buscar pero no me van a encontrar. Y Jesús también le había dicho a Pedro, en este momento no puedes seguirme a donde yo voy. Y tal vez se quedaron con esa expectativa, con esta angustia de pensar, no podemos ir con nuestro maestro. Hemos estado 3 años con él, dejamos todo para seguirlo. Y ahora nos está diciendo que no podemos seguirlo. Ahora nos está diciendo que no podemos estar donde él está. Y Jesús les dice, confíen. Y luego les da una esperanza. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Y lo que yo voy a hacer a continuación, lo que va a suceder, es voy a prepararles un lugar. ¿Cómo Jesús prepara un lugar para sus discípulos? Lo hizo al morir en la cruz, al pagar por nuestros pecados y al resucitar al tercer día. Lo que iba a pasar, lo que iba a suceder en esas siguientes horas, en esos siguientes días, para los discípulos iba a sacudir su mundo. Pero ellos necesitaban recordar qué es lo que Jesús les está diciendo en estos momentos.
voy a prepararles lugar. No sé si te ha pasado, pero en ocasiones sentimos como que Dios guarda silencio. Sentimos como que Dios está lejos, como que Dios guarda silencio. Y ahora compara la imagen de guardar silencio con lo que experimentaron los discípulos, ver a su maestro morir colgado en una cruz, desnudo, ensangrentado. Aquella persona a la que habían decidido seguir, aquel hombre al que habían conocido y que habían dicho, este no puede ser un hombre ordinario, al que habían conocido como el Hijo de Dios, lo ven morir en una cruz. Pero ellos necesitaban recordar lo que Jesús les había dicho. Voy a prepararles lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Como cristianos tenemos esta esperanza, la esperanza de un hogar que ciertamente no es este mundo como tal, sino que Jesús está preparando un lugar, que Jesús tiene un reino que está preparando y que cuando sea el final del tiempo, cuando nuestras vidas lleguen al final, sabemos que vamos a estar con Él para siempre. Esa es nuestra esperanza y es una esperanza que no nos hace de hecho desear salir de este mundo, sino que es una esperanza que Jesús nos da para permanecer, para perseverar, para soportar la prueba y para caminar todavía el camino que hace falta por delante. Y tenemos esta confianza que Jesús nos está preparando un lugar. Ese anhelo que todos tenemos de una nueva realidad, de un hogar de descanso, de un hogar de paz, de un hogar de amor. Y de hecho las palabras que se utilizan aquí para hogar son también palabras de familia. Y no sé si te das cuenta, algunas personas son muy rápidas a traducir este pasaje de alguna manera y aplicarlo y decir, Jesús está hablando del cielo, ¿no? Y me gustaría alejarme un poco de esa idea común o popular acerca del cielo, porque creo que el énfasis que Jesús está dando aquí es la casa de mi Padre, el hogar de mi Padre. Está hablando acerca de esa relación, está hablando acerca de la presencia de Dios, está hablando acerca de su presencia con nosotros, donde el énfasis de este futuro, de esta esperanza que tenemos, el énfasis no es un lugar específico, sino que es una relación, es la presencia de Jesucristo con nosotros, es esta relación íntima de amor donde podríamos decir lo que hace al cielo ser el cielo, hablando del cielo del que la Biblia habla o hablando del concepto del reino de Dios que la Biblia habla. El cielo es cielo, el reino de Dios es el reino de Dios porque Dios está ahí, porque Jesús está ahí. No es el lugar apartado sin importar si Jesús está ahí, no. Es su presencia la que hace al cielo ser el cielo. Entonces los discípulos necesitaban recordar qué es lo que Jesús les había dicho y cuál es la esperanza que tenían. Y hermanos, amigos, especialmente si tú eres un seguidor de Jesús y si estás pasando por pruebas, si estás pasando por dificultades, necesitas recordar la esperanza que tenemos. Necesitas recordar todo lo que Dios nos ha prometido. Necesitas poner tus ojos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Y eso te va a equipar y te va a capacitar para poder soportar la prueba, para poder sufrir, para poder aceptar el camino de sufrimiento que es igual al camino que Jesús tomó. Como discípulos de Jesús somos llamados a eso. Y una de las cosas que nos equipan o nos dan fuerzas para tomar ese camino de sufrimiento es la esperanza que tenemos. Y Pablo de hecho nos dice, la gloria que nos espera no es nada comparado con las aflicciones que enfrentamos en el presente. Y por supuesto ahorita no sabemos, no podemos comprobar eso, pero lo vamos a comprobar. Esa es la esperanza que tenemos. Versículo 4. Jesús comienza a hablar con sus discípulos y le dice, ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Ustedes ya conocen el camino. Y en el versículo 5, Tomás protesta y dice, no Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y vemos que aquí es bien interesante porque a lo mejor esperaríamos que Pedro fuera el que diría algo como esto. Pero de hecho este es un capítulo muy interesante porque vemos que habla Tomás, luego habla Felipe. Entonces Pedro, no sé, a lo mejor estaba sumamente sorprendido de la revelación que Jesús le había hecho acerca de cómo él lo iba a negar. Pero bueno, Jesús les dice, ustedes ya conocen el camino. Pero después
Tomás dice, no, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos idea a dónde vas, cómo vamos a conocer el camino. Y obviamente Jesús siempre siempre hablando acerca de cosas que tienen un significado más profundo, y a veces las personas no captando rápidamente ese significado más profundo. Tomás seguramente estaba pensando que Jesús está hablando de un camino literal, de un camino físico, literal, al que Jesús iba a tomar, pero Jesús está hablando de una manera metafórica. Y después Jesús le contesta en el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes ya conocen el camino. Y en este capítulo vamos a ver algo que puede ser raro para nosotros. De hecho es raro, porque Jesús en algunas ocasiones les va a decir, conocen, y luego dice, pero si conocieran. Y es un poco extraño. Podemos preguntarnos, bueno, ¿conocen o no conocen? Yo creo que la idea es esta. Jesús le está diciendo, ustedes ya conocen el camino, es decir, ustedes ya han visto el camino, porque me han visto a mí. Conocen cuál es el camino, porque me han conocido a mí. Todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he dicho, ese es el camino. Y los discípulos ya tenían la información, ya habían visto a Jesús. Sin embargo, podríamos decir, todavía no conectaban los puntos. Por eso podemos decir, conocían, pero a la vez no conocían, porque todavía no habían conectado los puntos de la realidad espiritual que estaba presente en todo lo que Jesús había hecho y todo lo que Jesús había dicho. De hecho, Juan, el evangelista, es bien claro al constantemente a través de todo el libro decirnos, Jesús dijo esto, pero sus discípulos no lo entendieron hasta después de que Jesús resucitó, o hasta mucho tiempo después cuando llegó el Espíritu Santo. Entonces, vemos esto. Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesús no está diciendo, yo puedo mostrarles el camino, aunque también tiene ese significado, sino que está diciendo, yo soy el camino. Es a través de mí. El camino que Jesús mostró no es un camino que podemos seguir de manera independiente, lo necesitamos a Él. Necesitamos confiar en Jesús y poner nuestra fe completa en Jesús para poder seguir ese camino. Jesús no está diciendo, yo tengo la verdad, aunque también es cierto. Jesús está diciendo, yo soy la verdad. La verdad es una persona. Es bien interesante esta manera Jesús en hablar de la verdad como una persona, como Él mismo. Jesús está diciendo, yo soy la verdad a través de la cual todas las demás cosas deben ser comprendidas. Jesús no solamente está diciendo, yo tengo vida, yo puedo darles vida. Jesús está diciendo, yo soy la vida, yo soy la fuente de vida. Y esas cosas son bien importantes porque muchas personas podrían preguntar, personas fuera de la iglesia podrían preguntar, ¿por qué el cristianismo es tan exclusivista? ¿Por qué el cristianismo dice solamente a través de Jesús, solamente a través de Jesús puedes llegar al cielo? Primero que nada, yo creo que una de las cosas que se asume dentro de ese argumento es que el cielo es un lugar, algo así como un lugar público, ¿no? Como un lugar al que las personas pueden ir y que es independiente de Jesús o de Dios o de cualquier otro Dios. Pero aquí quiero retomar una vez más que Jesús, cuando habló acerca digámoslo, del cielo en esta parte, no dijo la palabra cielo, dijo en la casa de mi Padre, en el hogar de mi Padre hay muchas moradas y los voy a tomar y los voy a llevar conmigo para que estén donde yo estoy para siempre. Y está hablando del futuro de nosotros como aquellos que hemos creído. No lo relaciona a un lugar específico, sino a una relación con Dios, una relación con Él. Entonces, para aquellos que preguntan, ¿por qué solamente a través de Jesús? Lo que Jesús está diciendo es, la única manera de llegar a mi Padre es a través de mí. Aquellas personas que rechazan a Jesús o que no creen a Jesús, quiere decir que no desean el cielo del cual Jesús habla, porque el cielo del cual Jesús habla es una relación con Dios y una relación con Él. Es lo que Jesús está hablando. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Como cristianos el Evangelio no es, y a veces creo que lo hemos reducido de esta manera, y creo que como cristianos tenemos algo de responsabilidad o algo de culpa
de presentar el Evangelio como un boleto al cielo, como el presentar el Evangelio como un boleto a un lugar muy padre, porque a veces esa pareciera ser la idea que damos cuando hablamos del cielo, de una forma demasiado general, de una forma demasiado de acuerdo a la cultura popular del cielo, ¿no? El Evangelio simplemente es un boleto al cielo, ¿no? A una vida después de la muerte, y no es así. Es algo más complejo, es algo más precioso y es algo más coherente. Jesús está hablando de una relación con Dios, una relación con su Padre y de una relación con Él. El Evangelio es las buenas noticias de cómo Jesús en la cruz pagó por nuestros pecados para que nuestra relación con nuestro creador pudiera restaurarse. Y cuando la relación entre creador y criaturas es restaurada, cuando esta relación rota es restaurada, cuando las criaturas vuelven a su hogar, cuando las criaturas vuelven a las manos de su creador, es cuando toda la creación comienza a recobrar su orden original, cuando la creación comienza a recobrar su valor, su hermosura, el diseño para el que fueron creados. Y esto va a pasar finalmente cuando Cristo regrese en el reino de Dios, es lo que finalmente va a suceder. Entonces, la idea del cielo, yo creo que parte de nuestro trabajo como cristianos y parte de nuestro trabajo al momento de evangelizar en nuestros tiempos, en el siglo XXI, en nuestro país, en México, yo creo que parte de lo que tenemos que hacer al momento de hablar de estos conceptos que pensamos que son conocidos, pero no lo son, porque están mezclados con muchas otras cosas culturales y populares de otras religiones, de otras ideologías. A veces tenemos que volver a contextualizar estos conceptos y tenemos que volver a redefinirlos para asegurarnos que cuando estamos hablando de algo las personas no tengan otra idea en su mente. Y me gusta cómo Jesús aquí habla acerca del futuro de nosotros como creyentes, como cristianos, como una relación restaurada con Dios. Vamos a estar para siempre con el Padre y para siempre con Jesucristo y para siempre con el Espíritu Santo. Entonces, un Dios trino, un Dios de comunidad, un Dios, y bueno, no quiero adelantarme porque Jesús va a hablar acerca de esta relación íntima entre el Padre y el Hijo, pero esa es nuestra esperanza como cristianos. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Una vez más, esta idea que les comentaba, dice Jesús: si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. Y de ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Si ustedes me conocieran, pero Jesús ya ha dicho que lo conocen. ¿Por qué dice ahora si ustedes me conocieran? Y luego dice, y ustedes ya lo conocen. Una vez más, los discípulos habían estado todo ese tiempo con Jesús y habían visto a Jesús, habían visto las señales, habían escuchado su mensaje. Entonces de alguna manera conocían a Jesús, pero de otra manera todavía no conocían a Jesús. Había todavía puntos por conectar. Si ustedes realmente me conocieran, sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Y Felipe ahora es quien toma la palabra. En el versículo 8, Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Es bien interesante esta petición de Felipe. Muéstranos al Padre y estaremos conformes. Podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que Felipe trataba de decir con muéstranos? ¿A qué se refería? Se refería a una teofanía, sería la palabra técnica que a lo mejor utilizaría algún teólogo, que Dios se revelara ahí mismo, que pudieran verlo. Y podríamos hacer también la pregunta, ¿qué es lo que esperaba Felipe? ¿Qué es lo que pensaba Felipe que la revelación de Dios iba a producir en él? Lo que podemos decir con certeza es que Felipe tal vez asumía que hacía falta algo, que por eso dice, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Y Jesús le responde algo bien importante que es clave para nuestra vida cristiana. Dice, Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy.
Fíjense cómo dice, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Jesús nos está diciendo, y todavía no sabes quién es el Padre, dice, todavía no sabes quién soy. Está haciendo una conexión muy interesante ahí, Jesús. Déjenme meditar un poco en esto. Esta semana publiqué en Facebook una imagen que decía, si no eres cristiano, si eres de mis contactos y amigos no cristianos, me gustaría que pudieras compartir una pregunta que tú tienes acerca del cristianismo, una pregunta honesta, una pregunta de la cual te gustaría escuchar una respuesta. Y creo que una persona comentó, ¿por qué Dios no se hace visible? ¿O por qué Dios no nos da una evidencia clara? Porque de esa manera entonces podríamos creer, ¿no? Y yo creo que es algo muy común, y para completar el argumento es, si pudiera ver a Dios, entonces creería. O si Dios me diera una evidencia lo suficientemente grande, entonces creería. Si Dios hiciera un milagro, entonces creería. Si pudiera escuchar la voz audible de Dios, entonces iba a creer. Déjame decirte algo que tiene evidencia en las Escrituras. No es cierto. Aunque Dios se hiciera visible, aunque Dios hiciera un milagro que pudieras ver, y aunque Dios te hablara con una voz audible, no es cierto que creerías. Por lo menos no es cierto que eso sería lo que pudiera sostener una fe, la clase de fe que Dios te pide tener en Él. Déjame comentarte por qué. Lo vemos aquí incluso en un discípulo de Jesús. Jesús le dice, has estado tanto tiempo conmigo y todavía no comprendes quién soy. Todavía no comprendes que yo soy el Padre, o que yo soy la imagen visible de Dios, que yo soy la revelación de Dios, que yo soy la respuesta a la pregunta, ¿por qué Dios no se hace visible? Yo soy esa respuesta, dice Jesús. Y le dice a una persona que ha estado 3 años con Él, has pasado tanto tiempo conmigo y aún no te das cuenta, aún no conoces que yo soy la imagen visible del Dios invisible. Es lo que nos dice Juan. De hecho, desde el comienzo del capítulo 1, el versículo 18 dice, Él es el primogénito del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Juan dice, nunca nadie ha visto a Dios, es Jesucristo quien lo ha dado a conocer. Y también el escritor de Hebreos en el capítulo 1 nos dice, es Jesucristo, Él es la imagen de la gloria de Dios. Él es la imagen del carácter de Dios. Quiere decir que podemos afirmar, si nos preguntamos cómo es Dios, podemos afirmar, Dios es como Jesús. Y es una respuesta clara, es una respuesta completa y es una respuesta perfecta. ¿Quieres saber cómo es Dios? Dios es como Jesús. Y es lo que Felipe todavía no comprendía. Y la razón por la cual digo, aun si tuvieras un milagro o una revelación visible de Dios o la voz audible de Dios, no sería eso lo que puede sostener o lo que puede producir la clase de fe que Dios quiere que tengas en Él, o la clase de confianza que Dios quiere que tengas en Él. ¿Por qué? Muchas personas en los tiempos de Jesús vieron a Jesús, lo conocieron de primera mano y lo rechazaron. No solamente no creyeron en Él, sino que lo rechazaron. Y no solamente lo rechazaron, sino que lo crucificaron. Muchas personas en los tiempos de Jesús vieron milagros grandes, milagros evidentes, y las personas decían, es imposible que alguien haga este milagro si no está Dios con él. Jesús lo hizo. ¿Qué pasó con esas personas? ¿Creyeron? Muchas sí creyeron, otras no creyeron. Y es bien interesante la dinámica, porque cuando Jesús predicaba un sermón, personas que ya habían visto un milagro y después Jesús predicaba un sermón y decía algo sumamente desafiante, las personas decían, eso es difícil, haznos otro milagro. haznos otro milagro para volver a confiar, porque esto que estás diciendo es difícil. Muchas personas se hicieron dependientes de los milagros y constantemente no se conformaron con uno, querían otro. A pesar de que el milagro que habían visto era sumamente grande e irrefutable, cuando se les presentaba y decían, esto que estás diciendo, Jesús, es muy difícil, no sé si puedo aceptarlo, haz otro milagro para que yo pueda saber y creer. Muchas personas escucharon a Jesús, y de hecho para muchas el problema
con Jesús o el problema con Dios mismo es su mensaje. Porque es un mensaje que nos pide renunciar a nosotros mismos y poner nuestra confianza completa en Jesús. Yo creo, por lo que he visto en las Escrituras, por lo que he visto en mi propia vida, que el problema de la fe en Dios no es un problema de evidencia, es un problema de orgullo. Cuando decimos, Señor, ¿por qué no te muestras visiblemente? ¿Por qué no haces un milagro? ¿Por qué no hablas con una voz audible? ¿Sabes qué es lo que Dios diría? Ya lo hice. Envié a mi hijo, que nació como un bebé, vivió como un ser humano y durante toda su vida mostró en su persona mi voluntad. Jesús no hizo nada por su cuenta. Creo que me estoy adelantando un poco porque es lo que Jesús habla. Y Jesús dice, yo todo lo que hablo lo que el Padre me dice que hable. Y todo lo que he hecho ha sido lo que el Padre me ha dicho que haga. Yo no he hecho nada por cuenta propia. Todo lo que hago y todo lo que digo es de mi Padre. Y es lo que Dios nos respondería. ¿Quieres una imagen visible? Mira a Jesús. ¿Quieres un milagro? Mira a Jesús. ¿Quieres una voz audible? Mira, escucha a Jesús. Y tenemos los evangelios y tenemos la evidencia del Nuevo Testamento. Y es una evidencia que no podemos ignorar. Jesús está ahí. Independientemente que te guste o no, Jesús existió, Jesús fue real y tenemos el testimonio escrito de testigos oculares que estuvieron con Jesús. Y tenemos que responder a esa pregunta o tenemos que enfrentar esa evidencia. Sigamos leyendo el versículo 10. Dice Jesús, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Aquí Jesús le dice a Felipe, le dice a todos los discípulos, ¿acaso no creen? Y Jesús, obviamente a través de la pregunta, podemos ver que Jesús asumía que sus discípulos ya deberían creer esto. Creer que Él estaba en el Padre y el Padre estaba en Él. Esta relación íntima, esta conexión entre Jesús y el Padre, donde Jesús está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Y Jesús dice, ¿acaso no creen esto? Es bien interesante porque igual el capítulo comienza Jesús diciendo, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Creen en Dios, crean también en mí. Y menciona estas dos partes, creer en Dios y creer en Jesús. Y no significa que son dos clases de fe diferentes. Y no significa que tenemos dos objetos de fe en los cuales creer. Es uno mismo. Es lo que está diciendo Jesús. Creer en mí es creer en el Padre. Creer en el Padre es creer en mí. Creer en el Padre sin creer en el Hijo es una fe incompleta. Porque como Juan nos dice, y como el escritor de Hebreos nos dice, el Hijo es quien ha revelado al Padre. El escritor de Hebreos dice específicamente, Dios, habiendo hablado antes a través de la ley, a través de los profetas, nos ha dado ahora, ha hablado a través de su Hijo, una persona, una revelación más perfecta. Y el Hijo irradia el carácter del Padre, irradia la gloria, la hermosura, la imagen del Padre. Si creemos en Dios pero ignoramos quién es Jesús o sacamos a Jesús de la ecuación, nos quedamos con una fe incompleta. Y de hecho nos quedamos con una fe incompleta porque estamos ignorando la revelación más perfecta de Dios, que Dios envió a su Hijo al mundo. Y todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo era una expresión del Padre. El Padre se lo decía y el Padre lo hacía a través de Él. Ahora, confiar en el Hijo sin confiar en el Padre es una fe mal interpretada. Porque Jesús dice, bueno, si confías en mí, estás confiando en el Padre, porque todo lo que yo he hecho y todo lo que he dicho no ha sido de mi cuenta propia, sino que viene del Padre. Entonces vemos que confiar en el Hijo y confiar en el Padre es tener un mismo objeto de fe. Es una fe completa y es la clase de confianza que Dios espera que tengamos en tiempos difíciles.
Así que tenemos que creer, tenemos que confiar. Versículo 12. No, perdón, versículo 11, antes de salir de esta sección. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Como decía, Jesús dice, conocen pero no conocen, o saben pero no saben. Y es esta idea porque los discípulos ya habían visto la revelación de Jesús, ya habían pasado 3 años con Él, ya habían visto lo que Jesús hizo y ya habían escuchado lo que Jesús había enseñado. Lo único que tenían que hacer era conectar los puntos y lo único que tenían que hacer era confiar, era creer. Entonces, creo que esa es una enseñanza y una exhortación para nosotros como cristianos. Como cristianos sabemos muchas cosas. Muchos de nosotros hemos estado años en la iglesia, muchos de nosotros hemos pasado tiempo estudiando, leyendo libros y sabemos muchas cosas. Y el problema es que solamente las sabemos aquí, pero no han pasado de aquí a aquí. Muchos de nosotros no hemos conectado los puntos. Conocemos, pero no conocemos. Conocemos o hemos visto, pero todavía no creemos. Y lo que Dios nos está pidiendo y lo que Jesús nos está pidiendo, especialmente si estamos pasando por tiempos difíciles, Jesús nos dice, tú ya conoces, ahora cree. Tú ya sabes, ahora confía. ¿Cómo sabemos que estamos confiando? ¿Cómo sabemos que estamos creyendo? Versículo 12, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Jesús dice, todo aquel que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho. ¿Recuerdan lo que hemos estado hablando desde el capítulo anterior? Pedro diciéndole a Jesús, Señor, yo voy a seguirte hasta la muerte. Y Jesús diciéndole, Pedro, te digo que esta misma noche me vas a negar 3 veces. Y después Jesús diciéndoles, ustedes ya conocen el camino. Y ahora Jesús diciendo, si confían en mí, si realmente tienen fe en mí, si realmente confían en mí, van a hacer las mismas obras que yo he hecho. Van a poder seguirme, van a poder ser mis discípulos. Si realmente confían en mí, esa fe los va a llevar a actuar como yo he actuado. Esa fe los va a llevar a seguir el camino que yo he seguido, un camino de amor, un camino de sacrificio, un camino de fe, un camino de darle la gloria a Dios. Entonces, una de las muestras que realmente estamos creyendo en Dios, de que realmente estamos creyendo en Jesús, es que estamos siguiéndolo. Y la pregunta es si lo estamos siguiendo. Si nuestra vida ha cambiado de tal manera que Jesús es el centro, porque eso es confianza. La confianza que vemos en la Biblia no es solamente cuando un cristiano dice que cree, o cuando Jesús nos pide creer. Jesús no está diciendo solamente acepta intelectualmente que yo soy real, o acepta simplemente que esto es verdad. No, fe significa confianza. Y la fe en Jesús significa que lo que ahora sabemos de Él ahora es parte del centro de nuestra vida, que lo que ahora sabemos de Jesús ahora es parte del núcleo de quienes somos, y que lo que ahora sabemos, esa fe que tenemos ahora es el filtro a través del cual vemos el mundo, y es el filtro a través del cual navegamos el mundo. Eso significa fe, eso significa confianza. Todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Jesús está diciéndole a sus discípulos, es necesario que esto suceda. Es necesario que sea entregado, es necesario que muera, es necesario que resucite, y es necesario que vaya al Padre. Y cuando esté con el Padre, ustedes van a poder hacer las mismas cosas que yo he hecho, y van a hacer cosas aún mayores. Y vamos a ver el cumplimiento de estas cosas en el libro de Hechos. En el libro de Hechos vemos que los discípulos de hecho comenzaron a hacer obras mayores que Jesús ha hecho. Vamos a ver que en la primera predicación de Pedro se convierten más de 3,000 personas. Es decir, en la primera predicación de Pedro se convierten más personas
que el número de personas que se convirtieron durante todo el ministerio público de Jesús. La siguiente semana vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, porque es la segunda parte de esto y es lo que va a completar estas ideas que Jesús está hablando y la verdad que Jesús está diciendo a sus discípulos. Y es bien interesante porque estamos hablando de que iban a pasar por un momento trágico y por un momento sumamente difícil, y Jesús les dice que Él les va a enviar a un consolador. Bueno, la semana pasada vamos a ver, no quiero adelantarme, pero es bien interesante la palabra que Jesús usa para describir al Espíritu Santo, o para nombrar al Espíritu Santo. Versículo 13 y 14. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. ¿Qué significa pedir algo en el nombre de Jesús? Bueno, no significa simplemente al final de una oración decir en el nombre de Jesús, amén. ¿No? A veces está hablando alguien, Señor, te doy gracias por esto y te pido esto, amén. Y todos dicen, no dijiste en el nombre de Jesús, ¿no? La oración no va a llegar, la oración no se va a cumplir, no, eso no significa. Pedir en el nombre de Jesús significa pedir de acuerdo a su carácter, pedir de acuerdo a su persona, pedir algo de acuerdo a su corazón, pedir algo que esté afinado a Él, a Jesús, a su voluntad. Eso significa pedir en el nombre de Jesús. No significa solamente orar, Señor, dame un Honda Civic último modelo, en el nombre de Jesús, amén. No, eso no significa. Y creo que lo que Jesús ha hablado de su Padre, de la relación de su Padre y Él, creo que nos da luz en cuanto a esto, porque Jesús dice, todo lo que yo he dicho y todo lo que yo he hecho no es mío, es del Padre. De la misma manera, orar en el nombre de Jesús significa orar aquello que está de acuerdo al corazón, al carácter de Jesús. Y la oración va a ser bien importante en momentos difíciles. La oración va a ser bien importante en momentos de incertidumbre, en momentos de dificultades. Los discípulos estaban a punto de pasar por un momento difícil. Y ciertamente ellos, podríamos decir que a lo mejor que fallaron la prueba que venía más adelante. Muchos de ellos abandonaron a Jesús. Y fue hasta después de la resurrección de Jesús que ellos pudieron comprender y que ellos pudieron recordar estas cosas. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la palabra de Dios y podemos ejercer confianza en medio de momentos difíciles, en medio de momentos que son trágicos. Podemos confiar en Dios, podemos confiar en Jesús, podemos tener esperanza. Y sobre todo podemos comprender que incluso en medio de las situaciones difíciles hay un propósito que podemos seguir y que necesitamos buscar la dirección de Dios para saber qué es lo que tenemos que hacer en esos momentos. Me gustaría terminar con una ilustración. En una ocasión había dos hombres y ambos estaban tratando de cruzar un río y el río estaba congelado. Uno de estos hombres estaba en una parte del río donde el hielo estaba grueso. Estaba lo suficientemente grueso para incluso poder cruzar saltando. Incluso un elefante podría cruzar esa parte del río porque el hielo estaba grueso en la superficie. Pero este hombre tenía poca fe en el hielo, en ese hielo. Tenía poca fe, así que lo que hace es poco a poco se va arrastrando y va arrastrándose poco a poco de una manera lenta hasta poder cruzar el río, y lo cruza sano y salvo. Había otro hombre que estaba en una parte diferente del río donde el hielo estaba delgado, estaba sumamente delgado. No había forma de que ese hielo resistiera. Pero este hombre tenía mucha fe en ese hielo. Así que como tenía mucha fe, agarra viada, sale corriendo, y al momento de dar el primer paso, el hielo se quebra y se hunde. No sé si se dice quebra o quiebra, pero el hielo se rompe y se hunde. Es bien interesante, porque el hombre que estaba en la parte gruesa del hielo, aunque tenía poca fe, el hielo era lo suficientemente fuerte. Pero el hombre que tenía mucha fe en un hielo que estaba delgado. Lo que le da poder a la fe, lo que hace a la fe fuerte o débil, no es que tanta fe tengamos, sino en dónde está puesta esa fe. Si tienes mucha fe en algo que es débil o en algo que es mentira, es una fe inútil,
porque eso en lo que lo estás poniendo no te va a responder. Pero si tienes poca fe, aún en algo que es, si tienes poca fe en algo que es fuerte, aún si tienes demasiada poquita fe, es una buena fe y es una fe eficaz, porque está puesta en algo que es fuerte, en algo que va a responder. Entonces, en esos momentos difíciles, pongamos nuestra fe en Jesús. Él no nos va a fallar. Él va a estar con nosotros a cada paso y solamente tenemos que confiar en Él. Y parte de confiar es obedecer. Así que déjenme orar por ustedes para finalizar con este mensaje y para finalizar con esta transmisión. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque en ella podemos conocerte y hay una relación muy íntima entre conocerte y confiar. Es muy difícil confiar en algo que no conocemos. Y cuando confiamos en algo y eso nos responde, eso trae un conocimiento más profundo. Así que permítenos, Señor, en lo que conocemos, confiar. Y en lo que aún no te conocemos, permite que podamos confiar para que podamos conocerte aún mejor. Así que ayúdanos a vivir vidas de obediencia, vidas de fe, vidas de valentía y poder, Señor, hacer las mismas obras que tú haces. Seguir el mismo camino que tú dejaste marcado para nosotros. Un camino de sufrimiento, pero un camino que vale la pena recorrer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero despedirme de ustedes. Me da mucho gusto que me hayan dejado entrar a sus hogares. Y pues espero que podamos seguirnos viendo a través de los diferentes medios, las diferentes redes sociales. Así que si no nos sigues en Facebook, sigue nuestra página de Facebook. Estamos subiendo contenido constante y estamos también publicando los anuncios. Pues sin nada más que añadir, me despido. Muchas gracias y Dios te bendiga.